Pero antes de entrar en las pruebas, hay una estadística que define toda la historia. Una cifra tan sencilla como incómoda. En 1943, ingenieros alemanes condujeron un solo Sherman capturado durante más de 2.000 kilómetros bajo condiciones controladas, sin registrar ni un solo fallo grave. En el mismo periodo, los Panthers recién salidos de la línea de producción apenas completaron los 100 kilómetros antes de requerir reparaciones críticas. Los informes internos eran técnicos, objetivos y devastadores. Ya no había espacio para excusas ideológicas ni para un romanticismo bélicos. Solo datos. La ingeniería alemana, tan respetada y temida, había sido superada por algo que despreciaba: la simplicidad funcional. Y es precisamente en este abismo entre expectativa y realidad donde se revela esta historia. Si valoras los hechos, documentos y análisis que rescatan el olvidado backstage de la Segunda Guerra Mundial, considera apoyar este canal con un me gusta y tu suscripción. Esto nos permite seguir investigando qué prefieren ocultar los informes. Febrero de 1943. A última hora de la tarde, cuando el calor del desierto comenzaba a retirarse y la arena metálica reflejaba el último resplandor del sol, el Sherman capturado yacía inmóvil en el devastado campo de Sidi Bouzid. El tanque, posteriormente identificado por los alemanes como War Daddy II, no mostraba signos de colapso, ni orugas rotas, ni sobrecalentamiento visible. Solo marcas de combate y la estrella americana parcialmente oculta por la cruz de hierro aplicada apresuradamente. Los oficiales del 501º Batallón Panzer se acercaron con la cautela típica de quienes esperan encontrar fallos evidentes. Habían sido entrenados para creer que las máquinas americanas eran simples, rudimentarias y diseñadas para un consumo rápido, no para la durabilidad. Y sin embargo, allí estaban, observando un vehículo enemigo que había sobrevivido a la confusión de la batalla, había pasado bajo fuego directo, y sin embargo, seguía operativo. La ironía no pasó desapercibida, pero nadie se atrevió a expresarla en voz alta. Uno de los capitanes, veterano del Frente Oriental, entró desde la cima de la torre, observando el amplio, organizado y casi intuitivo interior. La primera reacción no fue admiración, sino incomodidad, porque esa simplicidad, tan a menudo ridiculizada por la doctrina alemana, no parecía ser resultado de la ignorancia técnica, sino de otro tipo de inteligencia industrial. La inteligencia de la producción a gran escala, de la estandarización, del mantenimiento rápido, del diseño que anticipa los fallos antes de que ocurran. Mientras que el Panther dependía de especialistas entrenados y piezas afinadas como instrumentos de precisión, el Sherman parecía haber sido diseñado para ser entendido por cualquier recluta con nociones de mecánica civil, y esta observación silenciosa molestaba más que cualquier daño visible. Fue en este primer contacto cuando comenzó la crisis de identidad. War Daddy II no solo funcionaba, iba en contra de los supuestos fundamentales de la ingeniería alemana. El oficial de inteligencia técnica que acompañó a la tropa anotó en su cuaderno: estructura interna muy limpia, fácil acceso, aparentemente es un mantenimiento sencillo. Esta, aparentemente simple, resonó entre los presentes como una acusación, porque si fuera cierto, significaría que el enemigo había logrado algo que Alemania había evitado por orgullo: la eficiencia pragmática. En medio de la inspección, un sargento alemán evaluó el conjunto de transmisión y murmuró, casi con tono de sorpresa: no hay holgura excesiva. Esperaban encontrar desgaste bruto, piezas desalineadas, imperfecciones típicas de una producción acelerada. Pero no lo encontraron. En la mirada intercambiada entre los técnicos, surgió la primera pista de que quizá se enfrentaban a algo más grande que un tanque capturado. Quizá estaban ante una advertencia industrial. En este punto, vale la pena hacer una pausa por una estadística que pocos conocían. En 1943, la producción estadounidense de tanques superó a la producción alemana en el mismo periodo por más de 10. Si esta diferencia ya te sorprende, comenta con la frase: la logística gana. Esta disparidad abrumadora explicaba por qué un tanque como el Sherman podía fabricarse con márgenes generosos, componentes reforzados y estandarización absoluta, características que Alemania nunca podría mantener a gran escala, porque su sistema industrial, fragmentado, vulnerable a bombardeos y basado en artesanos técnicos, no podía competir con las líneas de ensamblaje integradas de Detroit y Chicago.
Mientras los oficiales alemanes observaban cómo remolcaban War Daddy 2 hasta la zona de inspección, la sensación predominante no era de orgullo por la captura, sino de inquietud. Era como si el desierto hubiera revelado una verdad incómoda. El enemigo estaba librando una guerra que Alemania ya no podía seguir. La robustez del Sherman, vista allí sin disfraz, expuso la fragilidad del sistema de producción alemán, que priorizaba tanques potentes, pero demasiado delicados para sobrevivir a las condiciones reales del combate. El Panther, con su excepcional cañón y temible blindaje frontal, siempre fue presentado como la cima de la ingeniería moderna. Pero era una máquina temperamental, que requería cuidado constante, piezas exactas, mecánicos experimentados y rutinas de mantenimiento imposibles de mantener en largas campañas. El Sherman, en cambio, parecía haber sido construido con la filosofía opuesta: operar primero, impresionar después. La percepción se profundizó cuando los alemanes investigaron los patrones de desgaste de las ruedas y los amortiguadores. Esperaban encontrar inconsistencias. Encontraron uniformidad. Esperaban encontrar improvisaciones. Encontraron estándares industriales. Y, sobre todo, esperaban encontrar razones para sentirse técnicamente superiores. Descubrieron lo contrario. La ingeniería automovilística estadounidense, que despreciaban como mercantil, ahora se presentaba como una amenaza en sus propias mentes. No era solo el tanque el que llegaría a Kummersdorf para las pruebas, sino un espejo incómodo, reflejando todas las decisiones erróneas tomadas durante la guerra. Y esa incomodidad crecía con cada paso, con cada medida, con cada nota en el cuaderno. Cuando War Daddy 2 finalmente estuvo preparado para transportarse 350 kilómetros hasta puerto, ninguno de los alemanes imaginó que este cruce sería el primer capítulo de la humillación técnica que se avecinaba, porque el tanque no solo completaría el viaje, sino que lo haría con una regularidad que ningún Panther ha mostrado jamás. Y este hallazgo, discretamente registrado en los diarios e informes, se convertiría en el preludio de algo aún mayor, porque cuando llegara a Kummersdorf, el Sherman ya no sería solo un vehículo capturado, y se convertiría en la prueba irrefutable de que la guerra mecanizada ya había elegido a su ganador mucho antes de que comenzara la primera prueba oficial. El despliegue del Sherman capturado en el puerto de Sfax no fue solo una cuestión de transporte, fue una demostración mecánica no planificada que expuso, con crueldad silenciosa, los límites de la doctrina técnica alemana. Durante 4 días y medio, el tanque recorrió 350 kilómetros por terrenos accidentados, senderos de arena blanda, valles rocosos y empinadas subidas bajo el calor extremo del norte de África. No hubo paro técnico, ni sobrecalentamiento, ni fallo en la transmisión. No fue necesario llamar a unidades de mantenimiento. No fue necesario reemplazar piezas. Los ingenieros alemanes que siguieron la ruta, inicialmente con una postura analítica, pronto adoptaron un silencio que rozaba la vergüenza. Se usaban para registrar datos de rendimiento en condiciones de laboratorio, pero ahora veían, en el campo, un vehículo enemigo que superaba sus expectativas y operaba con la estabilidad que sus propios Panthers rara vez ofrecían. En cada pausa para repostar, el mismo hallazgo. Todos los sistemas funcionaban según lo diseñado. El motor radial seguía respondiendo. La caja de cambios sincronizada ofrecía transiciones suaves. El sistema de refrigeración mantuvo la temperatura ideal incluso bajo sol directo durante horas. La suspensión resistió los impactos sin daños visibles. No hay fugas, ni engranajes dañados, ni irregularidades en los raíles. Era como si el tanque se moviera dentro de un manual de fiabilidad. Este viaje al puerto no iba a ser una prueba, pero se convirtió en un informe a pie, y los resultados, aunque no oficiales, ya causaban preocupación. El oficial responsable de la escolta técnica, al final del viaje, registró en su cuaderno de bitácora: rendimiento estable, ausencia total de averios, la resistencia de la plataforma confirmada. La frase fue escrita con precisión alemana, pero el subtexto era claro. Lo que se veía contradecía todo lo que habían aprendido sobre la supuesta inferioridad técnica del enemigo. Desde Sfax, el Sherman fue embarcado en un buque de carga con destino a Alemania. La orden del alto mando era clara. El vehículo debía llegar intacto y operativo en el campo de pruebas de Kummersdorf, en la región de Brandeburgo. No fue casualidad, Kummersdorf había sido elegido. La instalación era considerada el corazón técnico del ejército alemán. No solo probaba armas capturadas,
sino también los límites de la doctrina mecánica de la Wehrmacht. Era el lugar donde el orgullo técnico se traducía en números. Pero en este caso, lo que estaba en juego era el orgullo. Cuando el Sherman llegó a la estación de ferrocarril cerca del centro de pruebas semanas después, fue descargado ante un equipo de ingenieros que esperaban al menos desmontar el mito de la eficiencia americana. Esperaban encontrar una carcasa desgastada, un motor al límite, signos de fatiga estructural. Encontraron lo contrario. El vehículo mantuvo sus sistemas intactos incluso después del largo transporte, y las primeras pruebas visuales indicaron una resistencia anormal. Los técnicos notaron, por ejemplo, que la lubricación interna del motor seguía estable, incluso con las extremas variaciones de temperatura que se experimentaban en el desierto. Los raíles, a pesar de su uso continuo, mostraban un patrón de desgaste uniforme. Y los frenos, examinados tras descender la rampa, tuvieron una respuesta inmediata y firme, algo poco común incluso en los tanques alemanes más modernos. La tensión entre la fe y el dato empezaba a profundizarse. Porque si ese tanque, diseñado por una nación que los alemanes llamaban industriales brutos, había sobrevivido a tanto con tal integridad, ¿qué más revelaría en las pruebas? La respuesta llegaría en los días siguientes. Pero antes de que se retiraran las hélices, los ingenieros alemanes reconocieron que se enfrentaban a una paradoja. El enemigo había ganado la guerra de la fiabilidad, incluso antes de que se registraran las primeras estadísticas oficiales en Kummersdorf. Y todo empezaría con el desmontaje de la transmisión. El equipo que nadie creía posible estaba a punto de ser estudiado detenidamente. Y lo que encontraran allí pondría a prueba no solo su técnica, sino también su convicción. El campo de pruebas de Kummersdorf no era un lugar de conjeturas. Era el altar de la precisión alemana, donde las ideas se convertían en medidas y donde las promesas técnicas podían ser brutalmente desmentidas por números fríos. La llegada del Sherman capturado, ahora bajo el código Zugfahrts 259 y el WARAC 8941 de registro, despertó una atención inusual entre los ingenieros. El tanque se colocaba sobre plataformas niveladas, con sus dimensiones plantadas en cada superficie visible, ángulos de blindaje, grosor de la torreta, distancia entre ejes, punto de gravedad. Todo fue grabado, todo fue fotografiado. Fue el inicio de una autopsia que buscaba no solo entender al enemigo, sino, quizás sin saberlo, diagnosticar un fallo interno de la propia Alemania. Los primeros exámenes evaluaron el desgaste de las vías tras el largo viaje por África. Esperaban encontrar microgrietas, pérdida de simetría o aflojamiento de las articulaciones. No encontraron nada. La resistencia de los raíles, fundidos con acero manganeso según la norma norteamericana, superaba en durabilidad al acero tratado utilizado en los modelos Panzer IV. El motor radial Continental R975 demostró una curva de rendimiento estable a todas las revoluciones. Al probar el sistema de refrigeración bajo carga máxima en una simulación en el desierto, los alemanes observaron una tasa de disipación térmica un 30% más eficiente que la de los motores Maybach, aunque fuera un motor de gasolina en un entorno hostil. Estas observaciones, aisladas, podrían atribuirse a la suerte o al mantenimiento excepcional de su antigua tripulación, pero lo que desmontó cualquier excusa fue el análisis de la transmisión. Al abrir el compartimento y examinar el sistema de engranajes, los ingenieros encontraron algo que parecía ilógico a la luz de la doctrina mecánica alemana. Un conjunto de engranajes helicoidales en espiga, una configuración que distribuía el esfuerzo mecánico en múltiples puntos simultáneos, reduciendo el ruido, la pérdida de energía y la necesidad de lubricación constante. Era el mismo sistema utilizado por los fabricantes de automóviles estadounidenses desde la década de 1930, un patrón común en la industria civil de Estados Unidos, y prácticamente inexistentes en los tanques alemanes. Esto no fue solo una decisión técnica, era toda una filosofía de ingeniería que empezaba a hacerse visible. Los estadounidenses diseñaron sus vehículos para que fueran robustos, tolerantes, fáciles de manejar y difíciles de romper. Los alemanes, en cambio, diseñaron con un enfoque en el rendimiento óptimo, una búsqueda de la excelencia que generaba fragilidad en el campo. Durante los días siguientes, el Sherman fue llevado a un circuito de obstáculos diseñado para simular condiciones de combate. Subidas de 30 grados, barro artificial, cruces con pendiente lateral, agujeros de impacto, frenado de grava.
En cada sesión se recogían datos sobre el comportamiento de la suspensión, el consumo de combustible, la respuesta del acelerador y el esfuerzo requerido por la dirección. Al final de cada ronda, el tanque era inspeccionado para detectar fatiga estructural, daños mecánicos o desgaste acelerado. No había nada fuera de lo común. O más bien, había el hecho de que todo salió según lo planeado. La ironía era insoportable para muchos de los entrenadores presentes, porque lo que estaban presenciando no era una excepción. Era el resultado inevitable de una cadena de producción que funcionaba a nivel nacional. El Sherman fue, sobre todo, el reflejo de un país que entendía la ingeniería como una herramienta de guerra total. No bastaba con proyectar. Era necesario mantener, reemplazar, entrenar, estandarizar y repetir. La obsesión alemana por el refinamiento técnico ahora se manifestaba bajo otra perspectiva, la de una trampa. El análisis interno del blindaje trajo más incomodidad. El Sherman utilizaba placas fundidas en lugar de laminadas, una elección criticada por los alemanes por ofrecer una menor resistencia balística en teoría. Pero las pruebas de impacto demostraron que, en la práctica, la fundición simplificaba la producción y reducía los puntos de fallo por soldadura. Era el ejemplo perfecto de una elección inferior sobre el papel, que era superior en la línea de montaje. Un ingeniero escribió en el informe: sistema diseñado para compensar sus limitaciones con el estándar de producción y la tolerancia a errores. El resultado: fiabilidad constante. Fiabilidad constante. Una expresión que empezó a aparecer repetidamente en los informes. Y eso poco a poco sustituyó el viejo mantra de la supremacía tecnológica. En la sexta tarde de pruebas, tras una simulación de marcha forzada con obstáculos, el Sherman regresó al hangar sin necesidad de ajustes. El líder del equipo técnico, el mayor Wolfgang Meissner, supuestamente dijo a un colega, en tono seco: estamos midiendo al enemigo equivocado. Este tanque no fue hecho para ganar premios, fue hecho para ganar guerras. La nota verbal no constaba en los documentos oficiales, pero los ojos que presenciaron la actuación lo sabían. Estaban viendo un producto de otra mentalidad, no necesariamente más avanzada, sino más eficaz, y los datos seguirían empeorando. Porque el siguiente sistema a probar sería precisamente el diferencial final, el mismo que se había convertido en el punto crítico de los Panthers en el frente oriental. ¿Qué encontrarían los ingenieros alemanes al desmontarlo? Sería la prueba definitiva de que su guerra de equipo ya estaba perdida. El desmantelamiento del tren motriz del Sherman marcó un punto de inflexión en el análisis técnico realizado en Kummersdorf. A diferencia de los Panthers, cuya transmisión final era tan compleja como frágil, el conjunto mecánico del tanque estadounidense mostraba una lógica casi ofensivamente simple, según los estándares alemanes. La caja de cambios sincronizada, desarrollada por Spicer Manufacturing, permitía cambios de marcha suaves, precisos y, sobre todo, fáciles de manejar, un diferencial que no requería fuerza desproporcionada ni coordinación quirúrgica. Los ingenieros guardaron silencio ante el hallazgo. Ese sistema permitía a un conductor civil formado manejar un tanque de forma segura y eficiente en pocos días. La doctrina germánica, en cambio, formaba a directores altamente especializados, sometidos a una larga formación para domar las peculiaridades de un sistema que requería maniobras casi coreografiadas para evitar fracasos. La pregunta oscilaba entre los documentos técnicos y las miradas incómodas. ¿Por qué Alemania insistió en diseñar tanques que solo pudieran ser impulsados por una élite mecánica? El sistema estadounidense, robusto y tolerante al error humano, representó un cambio total de paradigma. En pruebas de aceleración con cambio de marchas continuo, el Sherman mantenía la estabilidad de par, sin ahogarse ni entrar en pérdida. El embrague respondía bien y el sistema de cambios, incluso tras un uso intenso, mostraba un desgaste mínimo. Comparado con el Panther, que a menudo sufría averías en la transmisión tras 150 millas de uso real, el rendimiento del Sherman era casi humillante. Un informe interno redactado por uno de los capitanes de ingeniería concluyó: el sistema de propulsión estadounidense acepta fallos operativos y preserva el vehículo. Nuestra ingeniería exige perfección y castiga cualquier error con el colapso. La ironía de esta historia es que la solución estaba ante ellos. Construir no para la perfección idealizada, sino para el inevitable caos del campo de batalla.
Si disfrutas desentrañando estos hechos y entendiendo cómo las decisiones técnicas moldearon el destino de la guerra, muestra tu apoyo. Dale like y suscríbete para que podamos ofrecerte contenido más detallado como este. Porque lo que los ingenieros de Kummersdorf descubrían no era solo un diferenciador eficiente, sino una filosofía estadounidense de la guerra: diseñar para lo común, ganar para lo constante. Y la dura realización aún estaba por llegar. Al analizar el rendimiento del motor en calor y barro, se dieron cuenta de que la fiabilidad del Sherman no era una excepción, era lo habitual. El motor del Sherman, el Radial Continental R975, fue originalmente una adaptación de motores aeronáuticos de 9 cilindros utilizados en aviones comerciales civiles antes de la guerra. Para los ingenieros alemanes, esta elección parecía a primera vista una herejía técnica, como confiar la propulsión de un tanque a un motor aéreo convertido. La respuesta llegó cuando el motor fue sometido a pruebas de esfuerzo en Kummersdorf, bajo altas temperaturas, en cámaras que simulaban el clima del norte de África. R975 mantuvo un rango estable de temperatura entre 85 y 92 grados Celsius, incluso tras 3 horas de funcionamiento continuo, a bajas revoluciones por minuto. La curva de potencia seguía siendo predecible en todos los rangos. Los sensores alemanes registraron un dato que contradecía sus suposiciones. La eficiencia térmica del Sherman, incluso con un motor de gasolina, era superior a la de los motores Maybach, que eran diésel y estaban diseñados exclusivamente para uso militar. Además, el R975 requería menos ciclos de mantenimiento preventivo. En pruebas posteriores, completó 76 horas de uso sin mostrar una caída significativa en el rendimiento, lo que, según los estándares de la guerra, significaba un alcance mayor que cualquier tanque del mismo peso fabricado en Alemania. Mientras tanto, los motores Maybach HL230, utilizados en el Panther y el Tiger, requerían ajustes constantes cada 10 o 15 horas bajo uso intensivo, así como ajustes manuales en válvulas, sistemas auxiliares de refrigeración y control de encendido. Esto requería la presencia de mecánicos formados y piezas específicas que rara vez estaban disponibles en el campo. Era el retrato de una ingeniería que producía potencia, pero no fiabilidad. El motor americano, con un mantenimiento mínimo, simplemente seguía funcionando. Esa fue la parte más humillante, la ausencia de drama. En pruebas en su vida, el R975 mantuvo un par motor constante incluso en pendientes de 35 grados a plena carga. El sonido del motor era constante, sin oscilaciones bruscas, sin ahogos. La transmisión transfería la potencia de forma fluida y el motor respondía con una eficiencia predecible, una virtud rara vez encontrada en los motores alemanes, que, aunque técnicamente superiores en potencia bruta, a menudo sufrían variaciones térmicas y pérdidas bajo cambios bruscos de carga. Un ingeniero alemán señaló, casi con tono resignado: "Este motor no impresiona, pero tampoco falla". Y quizá esa sea su mayor fortaleza. En pruebas de resistencia al polvo, los filtros Sherman demostraron una eficiencia superior a los filtros alemanes, incluso cuando estaban expuestos a entornos desérticos simulados con materia particulada fina. Tras 200 kilómetros recorridos en estas condiciones, los cilindros mantuvieron una compresión estable y las bujías mostraron un patrón de combustión regular. Nada de esto fue espectacular, pero todo esto era funcional. Y eso, para los alemanes, fue la revelación más inquietante. Ellos habían diseñado tanques como obras de arte, mientras que los estadounidenses habían diseñado tractores de guerra, y los tractores estaban ganando. Este brutal pragmatismo empezaba a filtrarse en las conversaciones informales de los ingenieros. Uno de ellos, al revisar datos de petróleo y consumo de combustible, murmuró que los números del Sherman se parecían más a un camión de transporte que a un caza blindado, y no se equivocaba. El consumo medio registrado en las pruebas fue de 1,4 kilómetros por litro, una cifra modesta pero estable. Los Panthers, en cambio, en condiciones similares, variaban entre 0,7 y 1,1 kilómetros por litro, con picos negativos en terrenos inclinados. Esto significaba, en la práctica, que el Sherman podía operar más tiempo, con menos combustible y requerir menos reabastecimientos, un detalle logístico que tenía un impacto directo en cualquier ofensiva prolongada. Y este hallazgo reveló un error estratégico alemán. Al priorizar el máximo poder,
Sacrificaron autonomía. Al buscar la máquina ideal, ignoraron el campo real. El Sherman, con su ruidoso y poco glamuroso motor, estaba demostrando que el futuro de la guerra no pertenecía a los más avanzados, sino a los más persistentes. Los informes técnicos de Kummersdorf empezaron a emplear un nuevo vocabulario al referirse al Sherman. Palabras como resiliencia, tolerancia mecánica y estabilidad operativa reemplazaron adjetivos como rudimentario o simple. Fue un cambio de tono y de convicción. Con cada nueva prueba, los alemanes ya no veían el tanque estadounidense como un diseño inferior y empezaron a verlo como un sistema cohesivo. El motor, la transmisión, el casco y el armamento no eran elementos excepcionales aislados, pero juntos formaron una máquina que cumplió exactamente lo que se propuso, sin sorpresas, sin desplomas, sin exigencias poco realistas. Fue la primera vez que los ingenieros alemanes se enfrentaron a la posibilidad de que, quizás, el problema no era el tanque estadounidense, pero es su propia forma de diseñar tanques. Y el siguiente sistema a evaluar solo reforzaría esta molestia: el mantenimiento. Porque mientras los alemanes tenían que desmontar media torreta para cambiar una pieza, los americanos lo hicieron con 3 hélices. En Kummersdorf, las pruebas entraron en una fase aún más desconcertante, no por lo que revelaban en números, sino por lo que requería en herramientas. El Sherman estaba situado en la bahía de mantenimiento del sector 3, donde se sometería a operaciones de reemplazo de componentes simulando daños típicos en campo. Se esperaba que el proceso fuera laborioso, impreciso, quizás incluso improvisado. Al fin y al cabo, el tanque americano había sido diseñado para la producción en masa, no para el refinamiento técnico. Pero el equipo de ingenieros alemanes se sorprendió por algo que ningún informe de inteligencia anticipaba. Con un juego de llaves estándar, 2 técnicos estadounidenses habrían logrado, en teoría, desmontar y volver a montar el sistema de refrigeración en menos de 1 hora. El acceso a los módulos internos era directo, las conexiones estandarizadas, las piezas intercambiables. El manual técnico del Sherman, incautado junto con el vehículo, detallaba cada proceso en un lenguaje sencillo, claro y pragmático. No requería razonamiento abstracto, requería ejecución, y eso para los alemanes fue casi una indignación. En la filosofía germánica de mantenimiento, los tanques eran trabajos de precisión, y cada ajuste dependía de manos entrenadas en fábricas específicas, a menudo con piezas únicas e incompatibles con otros modelos. Allí, en ese hangar de Kummersdorf, uno de los pilares de la doctrina técnica alemana comenzó a desmoronarse: la creencia de que la superioridad provenía de la complejidad. Sherman invirtió completamente esta lógica. Para cada sistema, había redundancia. Por cada fallo, había acceso directo. La escotilla del motor era lo suficientemente ancha para permitir desmontajes rápidos. El conjunto del embrague podía desacoplarse sin desmontar la torre. El sistema de ventilación se moduló en secciones desmontables. El tanque había sido diseñado pensando en el campo de batalla, donde el tiempo escasea, los recursos son limitados y el enemigo no espera. En las pruebas de reemplazo de componentes, los alemanes cronometran la retirada y reinstalación del carburador principal, 17 minutos. En un Tiger, el mismo proceso requería 2 horas, 4 técnicos y una carretilla elevadora. Era una diferencia que no solo se reflejaba en el tiempo, sino también en la doctrina, la filosofía y la capacidad de sostener una guerra larga. Lo que hicieron los estadounidenses fue reducir la dependencia del especialista, democratizar el mantenimiento, permitir que cualquier unidad de línea mantenga su propio tanque operativo, con piezas intercambiables, instrucciones directas y herramientas comunes. Un ingeniero alemán señaló con escepticismo resignado: este vehículo fue diseñado para ser reparado por un agricultor. La frase, escrita con intención crítica, acabó revelando precisamente la carta ganadora americana: transformar al agricultor en combatiente, al civil en mantenedor, la improvisación en un procedimiento. Era una guerra mecanizada, arrasada desde abajo. Las piezas internas del Sherman tenían marcas de origen, códigos de identificación e instrucciones de posicionamiento estampados directamente en el metal, una práctica casi inexistente en los modelos alemanes, donde el montaje dependía del conocimiento específico de cada línea de producción. En muchos casos, las fábricas alemanas desarrollaron piezas únicas para lotes limitados.
Esto significaba que un Tiger fabricado en Kassel no podía necesariamente usar el mismo conjunto de ventiladores que un Tiger fabricado en Hannover. El Sherman producido en Detroit podía recibir, sin ninguna modificación, una pieza fabricada en Filadelfia. Esta total compatibilidad, que hoy parece banal, fue, en 1943, una revolución logística. En las pruebas de intercambiabilidad, los ingenieros alemanes realizaron un experimento sencillo: instalar una bomba de agua extraída de otro vehículo capturado en Italia, en el Sherman de Kummersdorf. El resultado fue inmediato: ajuste perfecto, sellado eficiente, funcionamiento normal. La pieza de repuesto pertenecía a otro lote, procedente de otro teatro de guerra, bajo otras condiciones de fabricación, y sin embargo, funcionó. Esta realización generó una reacción inquietante en los informes: la admisión de que la ingeniería estadounidense, al eliminar la brillantez artesanal, había creado algo aún más poderoso: un sistema de guerra sostenible, porque no era solo un tanque fácil de reparar, era un tanque diseñado para no detenerse nunca. Un sargento técnico alemán, al final de una sesión de pruebas, supuestamente dijo a un colega: no construyeron un tanque, construyeron una bicicleta. La frase, tomada de un informe verbal, nunca se publicó. Pero entre los ingenieros, la idea ya circulaba con fuerza. El Sherman era la pieza clave de un sistema mayor. La facilidad de mantenimiento no era un beneficio aislado. Era una pieza más en una máquina industrial que los estadounidenses dominaban con precisión matemática. Por cada pieza cambiada, había docenas esperando en stock. Por cada tanque dañado, había otro en producción. Y por cada unidad perdida, había un sistema listo para ser reemplazado. No fue un genio. Era la escala. Los datos más incómodos se dieron en el análisis de tiempos medios de mantenimiento. Según los registros estadounidenses adjuntos al manual de campo, el 70% de los fallos operativos podían resolverse en menos de 2 horas por un equipo de 3 personas con herramientas estándar. Ningún tanque alemán se acercó a esta estadística. La complejidad que antes era símbolo de orgullo técnico, ahora se estaba convirtiendo en una carga operativa. Y cuanto más desmontaban los ingenieros, más se daban cuenta de que la fortaleza del Sherman residía en lo que nunca habían valorado: la facilidad. Y el golpe final aún estaba por llegar, porque, al comparar los costes de producción entre modelos, los alemanes descubrirían algo aún más devastador. Los estadounidenses estaban construyendo eficiencia a gran escala a un precio que Alemania nunca podría igualar. Y eso cambiaría completamente las reglas del juego. La colina de Neuhof, en las afueras de Kummersdorf, había sido especialmente preparada para pruebas comparativas de tracción y rendimiento bajo carga. Era un terreno con pendiente de 18 grados y suelo arenoso, seguido de un tramo de barro compactado y una rampa final de grava suelta, condiciones duras pero comunes en campos de Europa del Este. En la mañana del 17 de mayo de 1943, 3 vehículos estaban alineados al pie de la subida: un Ferdinand, un Panther recién producido y el Sherman capturado, conocido como War Daddy II. El objetivo era sencillo: evaluar qué vehículo sería capaz de completar la subida de forma estable, con menos pérdida de tracción, menor consumo y menor estrés térmico. Estuvieron presentes técnicos, oficiales e incluso representantes del Ministerio de Armamento. Fernando inició la marcha con su habitual lentitud. Avanzó bien en los primeros 20 metros, pero empezó a perder agarre sobre el suelo mojado y quedó inmovilizado en la segunda sección, lo que obligó a los técnicos a interrumpir la prueba. Luego llegó Panther, la máquina del orgullo nacional. Su motor Maybach rugía con fuerza. Su blindaje frontal inclinado cortaba el viento con grandeza. Subió los primeros tramos con confianza, pero la transmisión crujió 2 veces en el punto de transición. La temperatura interna del motor superó los 150 grados en el tramo final. La tracción se mantenía a costa de una potencia excesiva. Cuando el Panther llegó a la cima, se sobrecalentó, con una pérdida parcial de fluidez en el sistema hidráulico. Fue un éxito técnico, pero solo sobre el papel. Por último, War Daddy II. El tanque estadounidense comenzó la marcha casi sin hacer ruido. El motor radial giraba con una constancia que irritaba la ausencia de esfuerzo. Subió la colina a velocidad constante, sin tirones, sin choques. El par se distribuía eficientemente y la tracción trasera absorbía la irregularidad como si fueran ligeras ondulaciones. Cuando llegó a la cima, el Sherman tenía una temperatura de 91 Biberish, un sistema estable
y un consumo más de un 12% inferior al del Panther. El panel no emitió ninguna alerta. No se requirió intervención técnica. Un silencio incómodo se instaló entre los presentes. Ya no era posible negar lo que los datos decían. El tanque estadounidense, diseñado para un mantenimiento rápido y producción en masa, había superado, en el campo, lo que Alemania consideraba su obra maestra de la ingeniería blindada. Es en este punto cuando merece destacar una estadística y una pausa. Hasta ese momento, Alemania había producido unas 2.000 unidades del Panther. Estados Unidos, por otro lado, ya había fabricado más de 25.000 Shermans. Una diferencia de más de 12 veces en solo 3 años. Si este número te sorprendió, escribe en los comentarios. La logística gana, porque eso era exactamente lo que estaba en juego en esa colina. No la potencia, sin blindaje, pero la continuidad operativa, mantener el ritmo, la regularidad de producción y la fiabilidad en el campo. La ascensión de Nunhoff no fue solo una prueba, era una exposición pública. Y la conclusión quedó en el aire, incluso sin decirla en voz alta. El tanque que se suponía debía avergonzar a los aliados, acababa de avergonzar el orgullo técnico de Alemania ante sus propios generales. El responsable de las pruebas, avergonzado, suspendió la sesión antes de la hora prevista. Pero la humillación ya estaba registrada, y empeoraría, porque cuando regresaran al hangar, los ingenieros harían una última inspección de los 3 vehículos, y descubrirían que el único que no requeriría ningún ajuste sería el Sherman. Tras meses de desmontaje, pruebas de tracción, simulaciones térmicas e inspecciones de mantenimiento, comenzaron a redactarse informes. Eran documentos largos y meticulosamente organizados, llenos de tablas, gráficos y terminología técnica. Pero detrás del lenguaje formal y el vocabulario científico había algo inaudito: la resignación. Los ingenieros alemanes, formados en una cultura que veneraba la complejidad y el refinamiento como sinónimos de superioridad, escribían ahora, aunque intercalados, que el enemigo había hecho lo impensable. El informe 17B, fechado en julio de 1943, registraba: la simplicidad funcional del M4 permite un mantenimiento rápido, sin comprometer estructuralmente. El nivel de estandarización observado en sus sistemas es inigualable en los vehículos actualmente en operación por Heer. El informe técnico del sector de propulsión sobre el 23K fue aún más directo. El motor radial del vehículo capturado mantuvo un rendimiento térmico estable en condiciones equivalentes a las del teatro africano, sin requerir ajustes ni reemplazos de válvulas en 76 horas de operación continua. Por tanto, es el motor más indulgente que hemos probado jamás. En otro pasaje, más discreto pero igualmente devastador, decía: la filosofía técnica empleada en la construcción del vehículo es diferente a la nuestra, priorizando la resiliencia sobre la precisión. Sin embargo, los resultados indican una eficacia superior a lo largo del tiempo. Palabras como distintivo o poco convencional aparecían con frecuencia y funcionaban como camuflajes lingüísticos para evitar el uso directo de términos como mejor o superior. Pero los números no mentían, y los ingenieros lo sabían. Un extracto del informe final del sector de la movilidad incluía la frase que selló la confesión: la fiabilidad operativa del vehículo M4 supera cualquier modelo de nuestra producción actual en métricas de durabilidad, consumo y tolerancia térmica. Fue la primera vez que los propios técnicos alemanes admitieron, por escrito, que no habían podido igualar el rendimiento del tanque enemigo. No en combate, pero en el laboratorio. La ironía no pasó desapercibida ni siquiera para los más nacionalistas. Lo que había sido ridiculizado como un producto vulgar de las líneas de montaje americanas, ahora aparecía en los informes como un referente de estabilidad. Un oficial de mantenimiento añadió un comentario marginal: este tanque no depende del genio técnico, depende de la coherencia, y eso es más difícil de lograr de lo que parece. La frase no llegó a la versión final, sino que se conservó en el cuaderno personal de uno de los ingenieros. Al hojear los anexos de cada sesión, se observó un cambio progresivo en el tono. En los primeros informes se ven intentos visibles de relativizar los resultados, atribuyendo el rendimiento del Sherman al mantenimiento previo de la tripulación o a las condiciones favorables de las pruebas. Pero a medida que los ensayos se repetían y los datos se acumulaban, esas excusas desaparecían. En su lugar, aparecieron adjetivos como estable, cohesivo, tolerante, consistente.
Palabras que rara vez se usan para describir tanques de guerra, pero inevitable cuando lo que se vio ya no podía negarse. El colapso ideológico fue total, y lo más cruel es que no vino de fuera, ni de bombardeos ni de derrotas en el campo. Vino de dentro, de los cuadernos, de las medidas que no podían ser manipuladas, por la frialdad de los números, porque la verdadera derrota industrial de Alemania no estuvo en las fábricas bombardeadas por B-17. Se imprimió con tinta negra, en los informes técnicos de Kummersdorf, donde orgullosos ingenieros se vieron obligados a escribir, en términos formales, que nunca habían construido nada tan fiable como lo que llamaban vulgar ingeniería americana. Y esta confesión, aunque silenciosa, no fue la última, porque pronto llegaría el descubrimiento final, y el shock más simbólico de todos. Los propios ingenieros empezarían a pedir copias de los manuales americanos, no a estudiarlos, sino copiarlos. En Kummersdorf, los informes ya no se limitaban a hablar del tanque. Hablaron del sistema. El Sherman, ahora despojado de cualquier prejuicio técnico, reveló su verdadera naturaleza. No era el producto final, sino solo una pieza en una pieza mayor, la maquinaria logística de Estados Unidos. El descubrimiento fue gradual, pero implacable. A medida que los ingenieros desmontaban cada componente del tanque, se dieron cuenta de algo más profundo que la eficiencia mecánica. Estándar. Todo estaba estandarizado. Las tuercas, tornillos, conectores eléctricos, tamaños de filtros, conexiones de escotillas, roscas de ejes, piezas de motor. Esto significaba que cualquier pieza podía ser reemplazada por otra, fabricada en cualquier fábrica, enviada por cualquier línea de suministro, instalada por cualquier soldado con un mínimo de educación. Era lo opuesto a la doctrina alemana, donde cada vehículo blindado era casi un prototipo único, con piezas específicas, herramientas concretas, conocimientos específicos. La ingeniería estadounidense no diseñó para el taller ideal, se proyectó en el caos, al campo de batalla, para el camión atascado, el tren bombardeado, el mecánico improvisado con una llave inglesa y poco tiempo. En la guerra, esta diferencia no era solo técnica, fue fatal. Las notas de los ingenieros alemanes empezaron a incluir comentarios incómodos. Uno de ellos, registrado en el diario técnico del ingeniero Hans Krüger, decía: «La fuerza de los aliados no está en los tanques, está en la cadena de suministro la que los sostiene». Las pruebas de consumo logístico lo confirmaron. Un Sherman dañado podía ser sacado de combate, transportado en un camión estándar y, en cuestión de días, regresado al frente con repuestos disponibles en cualquier depósito regional. Un Panther, en cambio, requería transporte ferroviario especial, mantenimiento por tripulaciones de la fábrica original y piezas que a menudo quedaban atascadas en zonas bombardeadas o que no estaban en stock. Los datos eran crueles. Un estudio comparativo realizado en Kummersdorf indicó que el 38% de los Panthers fuera de operación no fueron destruidos. Solo estaban inoperativos por falta de mantenimiento o piezas. La tasa equivalente entre los Sherman, según los informes estadounidenses recogidos, era solo del 12%. Fue la primera señal de que Estados Unidos no estaba ganando por la fuerza, sino por continuidad. Las simulaciones de reemplazo logístico abrieron el abismo entre las doctrinas. El tiempo medio para reactivar un Sherman dañado era de 36 horas en condiciones reales de enfrentamiento frontal. Para Panther, el mismo proceso podía durar entre 7 y 21 días, y este número dependía directamente de la infraestructura intacta. Un simple ataque aéreo sobre una vía férrea podía inmovilizar cientos de tanques alemanes durante semanas. El sistema estadounidense, en cambio, se basaba en la redundancia. Si el tren caía, el camión tomaba el relevo. Si el almacén se perdía, otro salía en funcionamiento. El Sherman era producto de una nación que pensaba como un organismo, donde cada unidad formaba parte de un todo, y el todo funcionaba incluso con pérdidas severas. Alemania, en cambio, tuvo dificultades como cuerpo, donde la corta de un miembro comprometía todo el sistema. Los ingenieros se dieron cuenta, demasiado tarde, de que el verdadero enemigo era invisible. No tenía torreta, ni blindaje, ni cañón. Era logística. El tanque americano era solo el mensajero. El mensaje era el sistema detrás de ello. El análisis final del informe de Kummersdorf dejó esto claro. El éxito operativo del M4
no puede atribuirse únicamente a su ingeniería, sino al ecosistema logístico que lo acompaña. Cada función técnica está subordinada a la capacidad de reemplazo y continuidad. Era derrota escrita en membrete, no con explosiones, sino con eficiencia, no con tanques destruidos, sino con tanques que acaban de volver. Y el siguiente dato que aparecería en las hojas de cálculo sería aún más impactante. El coste de un Sherman era 3 veces más pequeño que el de una Pantera. Y esto no significaba una pérdida de calidad, significaba el principio del fin. En las semanas siguientes, el campo de pruebas de Kummersdorf recibió nuevos Shermans de diferentes frentes. Uno de ellos, capturado en el sur de Italia, llevaba marcas del 8º Ejército Británico y llevaba una torreta modificada con el temido cañón de 17 libras, la variante conocida como Firefly. Otro, dañado y reparado, había sido recogido por los soviéticos en Kursk y enviado como un amargo regalo. 2 llegaron directamente del norte de Francia, tras combates urbanos en Caen. Cada unidad tenía un aspecto distintivo, con marcas de batalla, armaduras improvisadas y sistemas adaptados. Pero al entrar en las pruebas de Kummersdorf, surgió una nueva verdad. A pesar de las variaciones externas, todos los Sherman funcionaban. Sus motores, diésel o gasolina, funcionaban dentro del rango térmico esperado. Los sistemas eléctricos, incluso en condiciones de desgaste severo, mantenían su funcionamiento básico. Los sistemas de tracción, transmisión y mantenimiento continuaron obedeciendo el mismo principio: modularidad, simplicidad y estandarización. Para los ingenieros alemanes, esto fue más que un shock, fue un colapso paradigma. La doctrina técnica que constituía la columna vertebral de la industria militar alemana se basaba en la especialización. Cada modelo, cada frente, cada tipo de suelo generaba una variante. Panthers D, A, G, Tigers I, Segund, Jagdpanzers, Elephants, Nashorns. Todos requerían diseños diferentes, piezas específicas, manuales distintos. Con cada nuevo modelo, una nueva curva de aprendizaje, una nueva cadena de suministro. Alemania había creado un mosaico mecánico. Estados Unidos ya había creado una familia. Los informes técnicos de las nuevas pruebas empezaban a reflejar esta percepción. Un ingeniero escribió: la familia de tanques M4 varía según el contexto táctico, pero preserva la identidad mecánica, la arquitectura de componentes y los procedimientos de mantenimiento. Era un lenguaje frío, pero le provocaba una admiración contenida. El Firefly, a pesar de operar con armamento británico, mantuvo el mismo chasis y estructura de transmisión. Los Sherman soviéticos, incluso con adaptaciones de campo hechas con soldadura gruesa, seguían funcionando con precisión en las pruebas. La observación técnica se consolidó. Independientemente del teatro de operaciones, los tanques estadounidenses mantenían un estándar funcional, y esa constancia era, en sí misma, un arma, porque permitía que un manual técnico escrito en inglés fuera entendido por una tripulación polaca, que una pieza enviada desde Alabama se instalara en un tanque que combatía en Sicilia, que la instrucción básica de mantenimiento se utilizaría para 3 modelos diferentes. Era más que ingeniería, era estrategia. Los datos comparativos recogidos en los informes lo hacían irrefutable. En las pruebas de compresión térmica, los motores de gasolina y diésel mantuvieron un rendimiento de menos del 7%, una precisión notable considerando los diferentes orígenes. En las pruebas de reemplazo de piezas, la tasa de intercambiabilidad entre los modelos superaba el 85%. Y en la simulación de combate, con maniobras simultáneas de 5 unidades, todas completaron el circuito con sincronización de comunicaciones y rendimiento uniforme. Ningún otro grupo de tanques probado por los alemanes mostró tal cohesión. Era una familia diseñada para la guerra real. Y esa palabra, familia, empezó a aparecer en las notas informales de los ingenieros. Uno de ellos, señalado en el margen del informe del 38M, decía: el enemigo no fabrica tanques, fabrica sistemas de combate seriados, estandarizados, entrenables y reemplazables. Fue la sentencia de un imperio industrial en negación, porque en ese momento los datos ya no permitían debates, solo señalaron un veredicto. La fuerza estadounidense no estaba solo en Detroit, sino en el hecho de que Detroit pensaba como Chicago, como Cleveland, como Filadelfia. Era una lógica de producción unificada, que eliminaba excepciones y convertía la repetición en su arma principal.
Alemania, en busca de la máquina perfecta, había creado un zoológico de vehículos blindados. Estados Unidos, al buscar la máquina fiable, creó una línea genealógica. Y los ingenieros de Kummersdorf, que antes habían torcido la nariz ante el acabado rústico del Sherman, ahora observaban con respetuoso silencio la capacidad de continuidad incrustada en esa supuesta simplicidad. Y fue en este contexto cuando circuló una nueva instrucción informal entre los técnicos: evitar el uso del término inferior en los informes a partir de ese momento. Porque incluso sin admitirlo públicamente, sabían que el siguiente capítulo no trataría sobre la comparación técnica. Sería sobre copiar. Los informes acumulados en Kummersdorf no dejaban lugar a dudas. Las hojas de cálculo, pruebas comparativas, ciclos de mantenimiento y tasas de fallo apuntaban en la misma dirección. El M4 Sherman no era superior en velocidad, blindaje o potencia de fuego por separado, pero era imbatible donde más importaba. Funcionó. Siempre. Esta constancia operativa, ignorada por tantos en los altos mandos técnicos de la Wehrmacht, se convirtió en el tema central de los debates internos entre ingenieros y oficiales del Departamento de Armamento. En los memorandos privados, surgió la pregunta persistente: ¿por qué nunca priorizamos la fiabilidad? La respuesta, implícita, era histórica. Desde los años 30, la doctrina de ingeniería militar alemana se había moldeado por una obsesión casi estética con el rendimiento absoluto, el tanque más blindado, el cañón más penetrante, el mecanismo más silencioso, la suspensión más precisa. Pero todos estos registros técnicos se basaban en una suposición ilusoria: que la guerra sería una vitrina y no un barro. El Tigre podría atravesar una pared, pero rara vez lo alcanzaba sin romperlo. El Panther tenía una penetración de 194 milímetros a 1. 0,0 metros. Pero solo si estaba posicionado, abastecido, con una tripulación entrenada y con un clima favorable. El Sherman, en cambio, aceptó su limitación y fue construido para funcionar a pesar de ello. Fue la victoria de la honestidad en el diseño sobre el narcisismo técnico. El informe 44Z de 63 páginas ofreció un análisis doloroso. El modelo M4 presenta una pérdida de precisión al disparo y un blindaje frontal más bajo en comparación con los modelos de la serie Panther. Sin embargo, su tasa de disponibilidad en el campo es consistentemente superior a un 45%. La frase más incómoda vino a continuación. La opción doctrinal estadounidense prioriza el apoyo sobre la excelencia puntual. Fue el reconocimiento de una filosofía opuesta y más eficaz. Alemania proyectaba victorias ideales. Estados Unidos, soportar derrotas y regresar al día siguiente. Cuando el suelo estaba seco, el Tigre era el rey, pero cuando llovía, era Sherman quien se adelantaba. Y fue ese avanzar lo que, acumulado, ganó guerras. No importaba si era el más fuerte el primer día, si no había el segundo. En las pruebas de reanudación tras una avería simulada, el Sherman volvió a operar en una media de 3 horas y 42 minutos. El Panther tardó 9 horas y 12 minutos. Un hecho sencillo, pero expuso décadas de doctrina mal calibrada. Si este número te sorprende, déjalo en los comentarios. Datos impactantes, porque para los propios ingenieros alemanes, lo era. Las notas marginales en los informes mostraban signos de frustración. Un ingeniero escribió en el margen de un gráfico: la fiabilidad se trataba como un detalle, pero aquí se revela como una base. Otro añadió: perdimos más tanques por fallos internos que por impacto enemigo. La realización fue brutal. La ingeniería alemana no era peor, era insuficiente, diseñado para un mundo donde el tanque perfecto funcionaría en condiciones óptimas, no en el mundo real. Y el mundo real era sucio, húmedo, impredecible. Estaba compuesto por marchas nocturnas, caminos destruidos, suministros erráticos, soldados cansados y órdenes urgentes. Sherman aceptó este mundo. Era un producto de su tiempo. El Tigre seguía siendo un caballero medieval con armadura de acero, glorioso pero fuera de lugar. La transición conceptual a la que se enfrentaron los ingenieros fue casi filosófica. No solo comparaban tanques, estaban cuestionando toda una visión del mundo. Y este cuestionamiento no se limitaba a los cuadernos técnicos. Empezó a resonar en reuniones internas, comunicaciones estratégicas e informes confidenciales al alto mando. El coronel Hans Reinecke, en un memorando al Ministerio de Producción, escribió: debemos reconsiderar el valor que se otorga a la sofisticación de nuestros diseños.
En muchos casos, lo simple no solo ha resultado ser suficiente, sino deseable. Fue una confesión peligrosa, porque tocaba el orgullo, en el mito del ingeniero alemán como arquetipo de precisión. Pero la guerra no requería mitos. Requería volumen, repetición, mantenimiento. Y Sherman entregó todo esto a escala industrial. Los datos finales que sellaron la reflexión aparecieron en el informe 47G. En 1943, Estados Unidos produjo 29.497 tanques. Alemania, 5.966. Una diferencia de casi 5 veces. Y eso solo en volumen. Cuando se sumaba el factor de fiabilidad operativa, la verdadera ventaja era incalculable. Porque un tanque que funciona vale más que 3 rotos. Y los americanos lo sabían desde el primer tornillo. Pero eso era solo la superficie. Porque el siguiente capítulo de esa historia no solo trataría sobre cómo los alemanes reconocieron la eficacia del Sherman, les mostraría hasta dónde estaban dispuestos a llegar para reproducirla. El 5 de marzo de 1944, la planta de Maybach, el corazón de los motores alemanes, fue duramente golpeada por una serie de bombardeos aliados. En menos de 48 horas, la producción se detuvo. Las líneas de montaje se convirtieron en restos metálicos y las existencias de piezas especializadas quedaron carbonizadas bajo escombros humeantes. Lo que era el símbolo de la ingeniería de precisión alemana se ha convertido en ruina. Y ese mismo mes, más de 1.200 nuevos tanques Sherman salieron de las cadenas de montaje estadounidenses. Intactos, listos para el combate. Los informes de Kummersdorf, que hasta entonces parecían meras evaluaciones técnicas, empezaron a leerse desde otra perspectiva. Advertencias ignoradas. No solo describían los méritos del tanque enemigo, previeron la bancarrota sistémica de una doctrina basada en la exclusividad técnica, una doctrina que, sin su fábrica, ya no podría sostener la guerra en sí. Uno de los últimos informes, ahora copiado y distribuido a los mandos tácticos de la Wehrmacht, decía: la limitación ya no es solo operativa, es estructural. Sin piezas no hay máquina, y sin estandarización no hay sustitución. La frase sonaba como una frase, y lo era. Con la destrucción del Maybach, cientos de Panthers quedaron paralizados por detalles minuciosos. Una junta térmica, una bomba de agua, un cigüeñal específico. Mientras tanto, los tanques estadounidenses, aunque dañados, regresaron al frente, porque sus componentes podían producirse en cualquier ciudad industrial de América y enviarse por mar, aire o carretera, sin depender de un solo punto de fallo. Los generales alemanes entendieron demasiado tarde. Los tanques aliados no ganaron porque estaban en inferioridad numérica, pero por no dejar de venir. La fiabilidad no era solo una elección técnica. Era un reflejo de toda una nación transformada en un campo de producción militar. Una guerra ganada, literalmente, por quienes pudieron mantener el motor en marcha. Y lo que vendría después en los informes de inteligencia no dejaría más espacio para debate. Documentos secretos capturados mostrarían que los estadounidenses, en ese mismo momento, fabricaban más tanques de los que Alemania podía reparar. En la mañana del 6 de julio de 1943, 2 días después de que comenzara la batalla de Kursk, el alto mando alemán recibió un informe que no llegó a ser propagandístico. De los 200 Panthers que se lanzaron rápidamente al frente, solo el 16% estaba operativo tras las primeras 48 horas. La mayoría habían sido abandonados, no por fuego soviético, sino por fallos técnicos, sistemas eléctricos sobrecalentados, transmisiones bloqueadas, motores ahogados. Fue el retrato más cruel de la guerra entre el ideal técnico y la realidad operativa, y este retrato se repitió. En otras partes del frente, como Normandía y las Ardenas, los datos tácticos comenzaron a converger con los diagnósticos de Kummersdorf. Los Tigers, que pesaban más de 50 toneladas, consumían casi 500 litros de combustible por cada 100 kilómetros, y eran vulnerables siempre que la logística fallaba. La dependencia del transporte ferroviario y de talleres específicos hacía que cada tanque no fuera un activo táctico, sino un riesgo estratégico. En contraste, los informes aliados revelaron una lógica inversa. Los Sherman, incluso con blindaje inferior y armamento estándar, tenían una tasa de disponibilidad superior al 80% en casi todos los teatros. Operaban en el desierto, en el barro, en la nieve, e incluso en zonas urbanas devastadas.
La diferencia empezaba a volverse estadística y, por tanto, innegable. Durante la ofensiva de Falaise, por ejemplo, los aliados perdieron 187 tanques por daños directos, pero lograron recuperarse y reensamblar 134 de ellos en menos de una semana. Alemania perdió menos tanques, pero no pudo recuperar ninguno en el mismo periodo, porque estaban rotos, porque no había piezas, porque lo que parecía superior en teoría, en la práctica, era vulnerable al tiempo, al desgaste, a la falta de suministro. Una nota marginal de un comandante de mantenimiento de la Wehrmacht decía: «Estamos perdiendo tanques no ante el enemigo, sino para nosotros mismos». Era la confirmación de lo que los ingenieros ya sabían. Las pruebas de Kummersdorf no eran escenarios de laboratorio. Eran anticipaciones del fallo logístico y técnico que se confirmaba ante cada mapa, cada unidad inmovilizada, cada avance aliado. Y este colapso también comenzaba a aparecer en los informes estratégicos de las SS, que por primera vez admitieron que la tasa de fallo de los blindados pesados compromete su eficacia como arma de ruptura. Mientras tanto, los estadounidenses no solo mantenían los tanques en funcionamiento, mientras enviaban nuevas. En agosto de 1944, Estados Unidos producía una media de un tanque cada 30 minutos. Si este número te sorprende, comenta: poder absoluto. Porque esa era la realidad. La fuerza estadounidense no venía solo del campo de batalla, sino de la certeza matemática de que siempre habría más tanques, más piezas, más motores y menos fallos. Y el siguiente dato lo demostraría aún más brutalmente. Una simulación alemana concluyó que por cada Panther completamente operativo en el campo, los estadounidenses podían mantener 5 Shermans listos para el combate. Y por eso, ya no era reversible. En una zanja improvisada en las afueras de Arnhem, en septiembre de 1944, un mecánico alemán identificado como Feldwebel Otto Kramer escribió en su cuaderno de mantenimiento: «El motor arrancó en el primer intento. Ni siquiera parecía una máquina de guerra». Se refería a un Sherman capturado el día anterior, aún con la pintura oliva desgastada y el nombre Josephine pintado en la torre. Era un tanque abandonado por una tripulación estadounidense en retirada, con daños superficiales en la estepa lateral, pero el sistema eléctrico seguía funcionando. Se encendieron las luces del salpicadero. El sistema de encendido respondió con precisión. En cuestión de horas, los alemanes lo habían probado y, para asombro del equipo, estaba listo para funcionar. En los informes técnicos, esto podría sonar como una estadística, pero en las manos manchadas de aceite de Otto y sus colegas, fue casi una humillación, porque Sherman no pidió nada, no requería afinación, no se rompería si el pedal se presionaba con la fuerza incorrecta. Simplemente, trabajado. Y esto era nuevo para alguien que pasó meses arreglando los caprichos de un Tiger I. Otros informes se suman a los de Otto. Un operador de torreta, capturado en Praga en mayo de 1945, reveló que el giro de la torreta del Sherman era suave como un camión civil. Un sargento de artillería señaló que el sistema de puntería era menos preciso que el nuestro, pero siempre funcionaba, incluso con suciedad y hollín. Y uno de los testimonios más simbólicos llegó en el frente italiano, cuando un teniente de la Wehrmacht, tras 2 días operando un Sherman abandonado, escribió: «Es una máquina sin vanidad, y quizá por eso es más letal». Estos testimonios, escritos en cartas, cuadernos de mantenimiento e informes capturados, revelaron algo que la doctrina alemana nunca admitiría oficialmente: respeto. Los mecánicos y los operadores lo sabían. Lo que los diseñadores intentaban negar, los soldados sudaban para entenderlo. No era solo cuestión de poder o armadura, era confianza. Confía en que girando la llave el motor funcionaría, que la torre obedecería, que el tren de marcha se activara. Confiando, en resumen, en que la máquina haría su trabajo, incluso en barro, nieve, calor, o tras un día entero bajo fuego. La ironía de esta historia es que la solución estaba delante de ellos, entre los escombros de su propio blindaje roto, en contraste con el funcionamiento resistente de un tanque de producción en masa. Si disfrutas desentrañar estos hechos, muestra tu apoyo. Dale a me gusta y suscríbete para que podamos seguir sacando a la luz estos informes que no aparecen en los libros escolares, pero que cambiaron el curso de la guerra. Porque la verdadera admiración no venía de los ingenieros en los laboratorios,
Venía de los soldados con monos, arrodillados en el suelo, que tenían que hacer que la máquina funcionara de nuevo. Y mientras los Sherman regresaban, los Panthers solían quedarse. Y en el siguiente capítulo, las cartas revelarían algo aún más incómodo: la recomendación informal de mantener los Sherman operativos como respaldo, incluso en unidades alemanas. En enero de 1945, en el frente occidental devastado por el invierno y el agotamiento logístico, comenzó a repetirse una escena inusual. Las patrullas aliadas encontraron tanques Sherman operando bajo mando alemán. Ya no era solo estudio técnico o uso ocasional, era un uso planeado. La 150 Brigada Panzer, liderada por Otto Skorzeny durante la ofensiva de las Ardenas, utilizó vehículos aliados capturados, incluidos jeeps, camiones y tanques Sherman, no solo para disfraz, sino por necesidad. Los Panthers, modificados para parecerse a los Sherman, los llamados Ersatz M10, revelaron una cruel paradoja. La ingeniería alemana ya ni siquiera confiaba en sí misma para farolear. Pero el episodio más simbólico no fue el del camuflaje, fue el de la operación directa. Los registros de la 10ª División Panzer SS muestran que, en las afueras de Colonia, al menos 3 Sherman fueron integrados en formaciones de combate regulares, equipados con munición capturada y operados por tripulaciones entrenadas apresuradamente. Estos tanques no eran simples piezas de segunda mano. Eran intentos desesperados de mantener la movilidad, porque los Tigers estaban parados, porque los Panthers, sin piezas, eran grúas de acero inmóviles al borde de la carretera. La guerra se había invertido. El símbolo del tanque de la producción en masa estadounidense, ridiculizado por los manuales y doctrinas alemanas como ingeniería de carnicería, se había convertido en la alternativa fiable para los propios alemanes. Una carta de un oficial de la 116ª División Panzer, interceptada en Aquisgrán, es directa. Tenemos 2 Sherman en condiciones operativas. Se usarán mañana. Mejor confiar en ellos que esperar a obras de Maybach que nunca llegarán. Esta frase seca revela más que un colapso técnico. Expone el fin de una creencia. La creencia de que la superioridad técnica podía superar la escala, de lo que la complejidad significaba excelencia, que la guerra se ganó por diseño, no por durabilidad. Y mientras tanto, al otro lado del océano, se preparaban más de 2.000 nuevos tanques Sherman para su envío a Europa. Si Alemania ya no confiaba en sus propios vehículos blindados, ¿quién más lo haría? En documentos capturados tras la guerra, una recomendación interna de la Brigada Panzer-Lehr aconsejaba que los vehículos Sherman capturados, cuando estuvieran disponibles, debían mantenerse en reserva operativa en condiciones de movilidad. Era una confesión silenciosa, sin sello oficial, pero cargada de significado. El tanque despreciado se había vuelto útil. La máquina burlada se había convertido en un recurso. El arma enemiga se había convertido en aliada. Y en la siguiente parte llegaría la pregunta final. No para los americanos, sino para los alemanes. ¿Qué intentabas ganar exactamente? Porque ya no era una guerra de tanques. Era una guerra de lógica. En enero de 1945, mientras el Reich se hundía silenciosamente entre ruinas y hielo, la Comisión Panzer se reunió por última vez en Berlín para consolidar lo que quedaba de sus datos técnicos. El informe que salió de esa reunión no era un plan, era una esquela. Entre las 87 páginas de observaciones, tablas y términos militares, una estadística se repitió con mínimas variaciones. Fallos en la transmisión final. Panther, Tiger, Elephant. Independientemente del modelo, la fiabilidad mecánica se había desplomado. Las cifras fueron implacables. El 62% de las pérdidas de blindaje entre diciembre de 1944 y enero de 1945 ocurrieron sin contacto directo con el enemigo. Hubo abandonos, incendios espontáneos, fallos estructurales. En extractos del informe, se leyó que el sistema de engranajes sufre fallos recurrentes incluso bajo carga moderada, y que la confianza operativa de las tropas ha quedado gravemente comprometida. Pero la verdad no estaba solo en los datos. Fue entre líneas. Las unidades Panzer se negaban a movilizar ciertos modelos, incluso sin órdenes desde arriba, por una sola razón: el miedo, no del enemigo, sino de la propia máquina. Los soldados prefieren atrincherarse y resistir a pie, antes que subirse a un Tiger, sin saber si llegará a la siguiente intersección. La ingeniería alemana,
que comenzó la guerra como símbolo de supremacía, terminó su ciclo como fuente de inseguridad. Las doctrinas habían creado monstruos de acero que no podían sostenerse. Y, irónicamente, los informes no mencionaban a los Sherman. No lo necesitaban. El silencio técnico ante la máquina enemiga fue la mayor admisión de derrota. La comisión recomendó estandarizaciones, futuras simplificaciones y estudios sobre el modelo estadounidense. Pero ya era demasiado tarde. Ya no había recursos. No quedaba más tiempo. Y sobre todo, ya no había fe. La guerra aún no había terminado. Pero la confianza alemana en su propia ingeniería había muerto en ese informe. Y lo que vendría después sería aún más simbólico. El destino final de War Daddy II, el Sherman que sobrevivió a todo, incluida la ideología de quienes intentaron desmantelarle. War Daddy II, tras más de 2000 kilómetros de pruebas, desmontaje, análisis y simulaciones, fue desmontado pieza a pieza y archivado como reliquia técnica. Sus componentes fueron estudiados en laboratorios mecánicos de Sajonia hasta los últimos días de la guerra. No se reutilizaron piezas. No se ha negado ninguna estadística, pero su impacto ha abarcado generaciones. En 1955, 10 años después del colapso de Berlín, la recién formada Bundeswehr comenzó los primeros diseños para un nuevo tanque nacional. Alemania, ahora ocupada, dividida y vigilada, había perdido el derecho a cometer errores. Y es en ese momento cuando las lecciones del Sherman, grabadas en silencio en los cuadernos de Kummersdorf, comienzan a salir a la luz. El Leopard 1, desarrollado entre 1956 y 1965, rompió con la tradición de los monstruos blindados. No era el más pesado, ni el más blindado, ni el más sofisticado sobre el papel, pero era fiable, fácil de mantener, estandarizado y, sobre todo, diseñado para operar en cualquier terreno, con cualquier soldado. Los ingenieros que dirigieron el proyecto habían leído los informes, y no solo los números, sino los subtextos. Habían entendido el error: construir máquinas para ganar desfiles, no batallas. La filosofía estadounidense, antes ridiculizada, se había convertido en un modelo, no por ideología, sino por supervivencia. En documentos técnicos del Leopard 1, extractos mencionan explícitamente la importancia de la operación sostenida en el campo, como premisa de diseño, algo ausente en los manuales de los años 40. La doctrina había cambiado. El culto a la complejidad había dado paso a la eficiencia sistemática. El pasado había enseñado las lecciones más duras. Un tanque parado es un objetivo. Un tanque que requiere un taller es una carga. Y una guerra no se gana con hojas de cálculo de par, sino con motores que arrancan a la primera, torretas que giran bajo presión y soldados que confían en la máquina que tienen en sus manos. Ese es el legado silencioso de Sherman. Un tanque que nunca ha sido el mejor en ninguna estadística individual, pero eso, al final, moldeó lo que se consideraría excelencia en ingeniería militar: la fiabilidad, robustez y la repetición funcional a gran escala. En el siguiente y último capítulo, la guerra terminará. Pero la verdad sobre War Daddy 2 se revelará, no como un milagro técnico, sino como una humillación programada para funcionar. Al principio, solo era un tanque, un casco de acero pintado de verde oliva, avanzando silenciosamente por el desierto africano. Pero al final de esa historia, War Daddy 2 resultó ser más que una máquina. Era un veredicto andante contra la arrogancia técnica. La doctrina alemana, que durante años cultivó el mito de la supremacía mecánica, se derrumbó ante un concepto que nunca valoró: la fiabilidad. La guerra de tanques no se ganaba en los campos de batalla. Se perdía en las mesas de dibujo y talleres de Alemania, donde se proyectaban obras maestras demasiado delicadas para la realidad. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, América produjo, con disciplina de fábrica y enfoque logístico, miles de Shermans que no prometían gloria, pero sí garantizaban la presencia. La lección universal que surge de este enfrentamiento es brutalmente simple. En la guerra moderna, es el sistema, no la obra, lo que define la victoria. La logística supera la ingeniería. El mantenimiento gana la maniobra. El volumen mata al genio aislado. Los alemanes diseñaron tanques para un duelo ideal. Los estadounidenses diseñaron tanques para soportar el infierno, y resistieron. Entre los documentos capturados tras la rendición, una frase atribuida a Heinz Guderian resume, con sequedad y frustración, el resultado de este enfrentamiento. Al final fuimos derrotados por una estera que no se rompía.
Si este viaje técnico, histórico y humano te ha impactado, deja a tu gusto y apúntate para apoyar la investigación seria y la reconstrucción de los hechos olvidados de la Segunda Guerra Mundial. Comenta abajo sobre los datos más impactantes que descubriste en este video. Y enciende el timbre, porque la próxima revelación histórica podría ser aún más devastadora. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en pantalla. Recuerda siempre, la logística determina la estrategia. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.